la neurohormona que es la serotonina, ¿no? Entonces, acá hacemos una pausa. La neurohormona o el neurotransmisor excitador es la acetilcolina y la inhibidora, ¿no?, es la serotonina. Y acá no lo confirma, ¿no? La serotonina tiene un efecto inhibidor. Bien, entonces no se olviden. Tenemos hasta acá área excitatoria, área inhibitoria. La excitatoria en la parte superior del tronco encefálico y el área inhibitoria en la parte inferior. Estas se encuentran dentro de la formación reticular que se extiende a lo largo del tronco encefálico. Bien. El control neurohumoral, ¿no? Esto siempre va a hacer referencia, este término hace referencia a los neurotransmisores. El control neurohumoral de la actividad encefálica, ¿no? Tenemos acá tres tipos de control. El sistema noradrenérgico, en el que participa la noradrenalina como excitadora, ¿no?, como neurotransmisor excitador en este caso, o como hormona excitadora, perdón. El sistema dopaminérgico, la dopamina es excitadora en una zona pero inhibidora en otra, ¿no? Cumple ambas funciones. Y serotoninérgico con la serotonina, que actúa como sustancia inhibitoria, ¿no? El sistema noradrenérgico, ¿no?, que acá nos lo muestran en inglés como norepinefrine, participa principalmente un área del sistema nervioso que se denomina locus ceruleus, ¿no? Locus ceruleus, que está más o menos en un punto de unión entre la parte superior de lo que sería el tronco encefálico, ¿no?, y el cerebelo. De donde parten señales hacia el cerebelo, ¿no?, hacia el tronco encefálico y hacia la corteza cerebral. Este esquema es medio raro, ¿no?, pero solamente hay que orientarse, ¿no? Este es el cerebelo, bien, este es el tronco encefálico. A la traducción brainstem es tronco encefálico, el cerebelo, y esta parte medio deforme nos la representan como la corteza cerebral. El segundo es el sistema dopaminérgico y es el que está en medio, la dopamina, ¿no?, que nos muestra señales que parten desde principalmente la parte superior del tronco encefálico, ¿no? La mayoría de las señales parten de la parte superior del tronco encefálico. ¿De qué estructura estaríamos hablando acá? ¿Quién se acuerda? Mesencéfalo. Eso, muy bien, perfecto. Muy bien. Tiene la misma orientación, medio deforme de este gráfico, ¿no? Pero bien, el compañero se logró ubicar acá, ¿no? Este, que es el tronco encefálico, a este nivel, la parte superior correspondería al mesencéfalo, ¿no? Parten las señales de acá y se dirigen unas hacia el núcleo caudado, ¿no?, otras hacia la corteza frontal, ¿no?, y otras hasta la circunvolución de la corteza. Y el serotoninérgico, ¿no?, que tiene a la serotonina como inhibidora, tiene señales que parten principalmente desde la parte superior también del tronco encefálico, ¿no?, que vendría a ser también el mesencéfalo, y desde ahí se distribuyen hacia la corteza cerebral. Otras, ¿no?, nacen de puntos diferentes de la parte superior del tronco encefálico, se dirigen al cerebelo, ¿no?, y otras nacen de la parte del resto del tronco encefálico, ¿no? Esto podría ser la protuberancia, ¿no?, estos puntitos que representan origen, ¿no?, y se dirigen también hacia la misma zona del tronco encefálico. Y otros que nacen a nivel de la parte más inferior del tronco encefálico y se dirigen hacia la parte inferior también del tronco encefálico, o podríamos interpretar que son señales locales que nacen, ¿no?, y se efectúan ahí mismo, en el tronco encefálico, en la región inferior. Doctora, ¿Sí? ¿eso último puede volver a explicar? Sí.
Con respecto al tercer control neurohumoral, que sería el serotoninérgico, la mayoría de las señales, ¿no?, nacen de la parte superior del tronco encefálico. Estos puntitos rojos, ¿no?, representan origen, ¿no? Entonces nacen de la parte superior del tronco encefálico. Otros nacen, ¿no?, ya de la parte, sería esto de los ganglios basales, ¿no?, de la parte basal del encéfalo. Excelente. Otras nacen de puntos diferentes, pero superior, ¿no?, del tronco encefálico, y se dirigen hacia el cerebelo. Estas, que en mayor cantidad representan el origen en la parte superior del tronco encefálico, se dirigen hacia la corteza cerebral principalmente, ¿no? Y hay otras que están sueltas, dispersas por el resto del tronco encefálico, que nacen, por ejemplo, en la parte media del tronco encefálico. Esto podría ser la protuberancia, ¿no?, si le ponemos un punto de origen, y son señales que actúan ahí mismo, ¿no?, a nivel local, porque el punto de destino es ahí mismo, ¿no? Se quedan dentro, son señales que se quedan dentro del tronco encefálico. Y más inferior también vemos, ¿no?, estos puntitos de la flecha que significan origen en la parte inferior del tronco encefálico. Y como la flechita es corta, ¿no?, son señales que quizás actúan ahí mismo a nivel local, ¿no?, en la misma área inferior del tronco encefálico. ¿Se entiende? Sí, doctor. Ok. Viendo a detalle esta área de acá, ¿no?, el locus ceruleus, ¿no?, es lo que nos muestra el gráfico, locus ceruleus y el sistema de la noradrenalina, ¿no? Identificamos en nuestro esquema el núcleo, nos lo muestran aquí de color celeste. Locus ceruleus, ¿no?, es el núcleo o el lugar de la norepinefrina o noradrenalina. Norepinefrina en inglés y noradrenalina, ¿no?, es el más utilizado en español. Entonces está acá a nivel de, ¿qué sería esto? ¿A nivel de qué estructura? Primero, ¿qué es esto? ¿Quién se ubica qué es esto? Ya, yo le voy a ayudar. Esto es el tronco encefálico. Nos están mostrando el tronco encefálico. Si yo le digo que es el tronco encefálico y le estoy señalando el locus ceruleus, ¿no?, que vendría a ser el área del sistema noradrenérgico, ¿no?, que está acá, estamos hablando a nivel de qué estructura del tronco encefálico la situamos. Máximo 10, de 9 a 10, 1000 para levantar temprano. Puente de Barolio. Eso, protuberancia o puente Barolio. Muy bien. En la parte superior de la protuberancia, porque esto es el bulbo, esto es la protuberancia y esto es el mesencéfalo, ¿no? Nos los muestra acá. Y acá también lo está señalando, ¿no?, la protuberancia. Y acá la médula oblonga o bulbo raquídeo, ¿no? Entonces, esta de acá manda señales, el locus ceruleus, ¿no?, de la norepinefrina, envía señales hacia la corteza cerebral y hacia dónde también, hacia el cerebelo, ¿no? Nos dice que las fibras nerviosas entonces se dispersan por el encéfalo, como nos muestra aquí la flechita roja, ¿no?, hacia el encéfalo y hacia el cerebro. Segregan noradrenalina, de ahí su nombre, ¿no?, del sistema noradrenérgico a cargo del locus ceruleus, ¿no?, que actúa como excitador, neurotransmisor excitador o hormona excitadora, ¿no? Y las fibras nerviosas se dispersan por el encéfalo y se dirigen también hacia el cerebelo. Segregan noradrenalina y como es excitadora y las señales se dirigen hacia el cerebro, hacia la corteza cerebral, ¿no?, excita el encéfalo. Bien. El mismo gráfico que veíamos acá, ¿no?, lo tenemos acá, ¿no? Se ubica a nivel de
la protuberancia, ¿no? En el punto de unión entre la protuberancia y el mesencéfalo, más exacto. Esto es como si fuera un corte longitudinal, y esto también, pero en un sentido como si estuviera inclinado, ¿no? Acá está el cerebelo, ¿no? Y nos muestran acá el origen, ¿no? De las señales del sistema noradrenérgico, ¿no? Que la mayoría se dirigen hacia la corteza cerebral. Algunas nos dicen también que van hacia la región olfatoria, algunas van hacia las áreas o los ganglios basales, ¿no? Del cerebro, y otras van hacia el mismo tronco encefálico. En resumen, locus ceruleus, ¿no? Se encuentra en el tronco encefálico, envía señales hacia la corteza cerebral y hacia el cerebelo, y la sustancia que participa es la noradrenalina como un neurotransmisor o una hormona excitadora. Bien. La sustancia negra y el sistema de la dopamina. Importante, ¿no? Sustancia negra o locus niger que se encarga de producir dopamina. La ubicamos acá, ¿no? A este nivel. Sustancia negra, ¿no? ¿Qué parte sería esto? Igual hasta la flechota ahí, ¿no? Solo hay que leerlo. ¿Qué parte sería esto? Uno de los núcleos basales que estamos volviendo a ver ahora, que es la sustancia negra, ¿no? Que se encarga de la secreción de dopamina, se encuentra a nivel de ¿qué estructura? Del tronco encefálico. Vamos, cualquiera. Sin miedo. Mesencéfalo. Eso, está ahí el nombre, ¿no? No se olviden. A nivel del mesencéfalo se encuentra la sustancia negra encargada de la secreción o de la producción de dopamina. Las neuronas de este núcleo, ¿no? Considerado un núcleo o un ganglio basal, ¿no? Envían terminaciones al núcleo caudado y al putamen, ¿no? No lo tenemos graficado acá, pero, ¿no? Ya sabemos que las neuronas envían terminaciones al núcleo caudado y al putamen, ¿bien? Segregan dopamina e inhiben a los ganglios basales, a los otros ganglios basales, ¿no? El sistema de la dopamina, entonces, a cargo de la sustancia negra, está originándose acá a nivel del mesencéfalo, que es donde se encuentra el núcleo de la sustancia negra, y emite señales, ¿no? Hacia el núcleo caudado, hacia la corteza frontal, ¿no? Y hacia el resto de la corteza cerebral. ¿Bien? Ya hemos visto dos hasta acá, ¿no? El locus ceruleus, este de acá, que secreta norepinefrina, envía señales a la corteza cerebral y al cerebelo, y la sustancia negra, o locus niger, que secreta dopamina, ¿no? Y envía señales hacia el núcleo caudado, el putamen, ¿no? Y hacia el resto de la corteza cerebral. Los núcleos del RAFE y el sistema de la serotonina. Los ubicamos en nuestro esquema y nos los muestran en el esquema de color amarillo, ¿no? Núcleo del RAFE y el sistema de la serotonina, ¿no? Son varios, ¿no? Son varios núcleos, 1, 2, 3, 4, 5, son los núcleos de RAFE, que se encuentran a qué nivel más o menos, dicen ustedes. Si yo pongo un límite acá y otro acá, ¿en qué estructuras del tronco encefálico los encontramos? Se extiende desde la protuberancia hasta el bulbo raquídeo, ¿no? Esa es la extensión que abarcan, ¿no? Los núcleos de RAFE abarcan desde la protuberancia hasta el bulbo raquídeo. Algunas envía sus fibras hacia el diencéfalo, como vemos acá, ¿no?
algunas de sus fibras se dirigen hacia el diencéfalo, bien, y otras hacia la médula. Otras fibras se dirigen hacia la médula espinal. Segregan serotonina, ¿no? Esa es la sustancia que secretan, ese es el neurotransmisor, y la serotonina tiene un efecto inhibidor, suprime el dolor e induce el sueño. En otro tipo de esquema son varias, ¿no?, los puntos de origen de los núcleos del RAFE que se encuentran, ¿no?, a nivel de la protuberancia, ¿no?, y parte se encuentra a nivel del bulbo raquídeo. Envían señales algunas hacia la corteza cerebral, la mayoría, ¿no?, y otras se dirigen hacia la médula espinal, ¿no?, como nos dice aquí la parte teórica del párrafo. ¿Se entiende, chicos? Esa parte, ¿lo puede volver a explicar esto del núcleo de RAFE, por favor? Ok. Miren, el núcleo del RAFE, ¿no?, que son los que segregan serotonina, nos los muestra el esquema aquí de color, estos ovoides de color amarillito, ¿no? Fíjense que se encuentran o se extienden desde la protuberancia, que acá nos los muestran en inglés, ¿no?, como pons, abarcan desde la protuberancia, y la parte inferior del, y la parte superior del bulbo raquídeo, porque debajo de la protuberancia lo que está es el bulbo raquídeo, y debajo del bulbo raquídeo hay continuidad con la médula, ¿no?, que en inglés sería cord, por eso nos dice hacia la médula, ¿no? Y arriba de la protuberancia, esto corresponde al mesencéfalo como nos muestra el gráfico. Entonces, los núcleos del RAFE y el sistema de la serotonina, porque lo que secretan los núcleos del RAFE es serotonina, el neurotransmisor que secretan es serotonina, envían la fibra unas hacia el diencéfalo, como vemos acá. Uno de los núcleos del RAFE envían las señales hacia el diencéfalo, ¿no? Por eso esta flechota larga, ¿no?, nos dice que se dirigen hacia el diencéfalo y el cerebro, y otras hacia la médula. Otro de los núcleos envía su fibra hacia la médula, ¿no? Hacia la médula, to cord en inglés. ¿Qué segregan? El neurotransmisor que segregan es serotonina, ¿bien? Tiene un efecto inhibidor, suprime el dolor e induce al sueño, ¿no? En este otro gráfico, ¿no?, medio deforme, digamos, pero igual nos podemos ubicar, la mayoría de los núcleos o de las señales se originan en la parte superior, ¿no?, en la parte superior del tronco encefálico. En este caso hablamos a nivel de la protuberancia, ¿no?, a nivel de la protuberancia, y otras se originan en la parte inferior del tronco encefálico, que sería el bulbo raquídeo, ¿no? Entonces envía señales principalmente hacia la corteza cerebral, ¿no? Y otras señales se originan en la parte inferior del tronco encefálico, que sería el bulbo raquídeo, y son de acción local, ¿no? Fíjense, la flecha es corta porque las señales que se originan ahí actúan ahí mismo, a nivel local, ¿no? Esto podría ser a nivel del bulbo raquídeo tranquilamente, como nos muestra el gráfico, ¿no? En una parte del bulbo raquídeo, ¿no?, también se encuentra presente en los núcleos del RAFE. Comparten ubicación con los núcleos que se encuentran en la protuberancia. ¿Se entendió? Sí. Muy bien. Hablando de otras estructuras, las neuronas gigantocelulares del área excitadora reticular y el sistema de la acetilcolina. Dentro de la formación reticular que secreta acetilcolina, nos encontramos con las neuronas gigantocelulares, que es la que nos quiere explicar esta diapositiva, ¿no? Entonces, las neuronas gigantocelulares
es un área excitadora, ¿no?, de la formación reticular porque se encuentra dentro de la formación reticular, que se extiende a lo largo del tronco encefálico, ¿no? Dentro de las estructuras o núcleos que se encuentran en la formación reticular están las neuronas gigantocelulares de la formación reticular porque están dentro de la formación reticular y se encargan de secretar acetilcolina, que es un área excitadora y por lo tanto la acetilcolina actúa acá como un neurotransmisor excitador. Entonces envían sus fibras hacia los niveles más altos del encéfalo, como vemos aquí, ¿no? Envían desde este punto, ¿no? Envían sus fibras hacia los niveles más altos del encéfalo, ¿no? Entonces, desde acá envían sus señales o sus fibras hacia el diencéfalo, siguiendo esta dirección, ¿no?, y hacia la médula espinal. Es como si esta señal de origen se bifurcara, una va hacia arriba hacia el diencéfalo y la otra ramita va hacia abajo hacia la médula espinal. Chu es hacia o a cord médula, ¿no? Chu cord hacia la médula espinal. Segregan acetilcolina que tiene un efecto excitador. ¿A qué ayudan las neuronas gigantocelulares? Nos mantienen despiertos y activos al sistema nervioso. ¿Se entiende? Bien. El sistema límbico. Importante porque se encargaba de las emociones, el comportamiento y ¿qué más? La motivación. La motivación, ¿no? Entonces, se refiere a todo el circuito neuronal que controla el comportamiento emocional y los impulsos de las motivaciones. Un componente esencial es el hipotálamo, ¿no? Dentro del sistema límbico, una de las estructuras importantes es el hipotálamo, hipo, que es inferior, ¿no?, o pequeño, que se encuentra debajo del tálamo, por eso el nombre de hipotálamo, ¿no?, con sus estructuras afines. Regulan muchos estados internos del cuerpo, como cuáles, por ejemplo, la temperatura, la osmolaridad de los líquidos, los impulsos para comer y beber y para controlar el peso corporal. Se denominan funciones vegetativas del encéfalo. Su control se encuentra emparentado con el comportamiento, ¿no? Y ya más o menos el sistema límbico nos muestra este esquema qué estructuras participan, ¿no? Sería la circunvolución cingulata, ¿no?, la circunvolución subcallosa, la corteza orbitofrontal, el área del septo, ¿no?, el núcleo anterior del tálamo, la porción de los ganglios basales, el hipotálamo principalmente, ¿no?, como nos dice acá, por eso lo resaltan de color rojo, ¿no?, el área paraolfatoria, la amígdala, el hipocampo, la circunvolución, gyrus es circunvolución, ¿no?, parahipocampo, del parahipocampo, y el uncus. Y este esquema, que es más complejo, ¿no?, nos muestra la anatomía del sistema límbico, ¿no? Bueno, esto es un esquema que nos asemeja a lo real, ¿no? Y algunas estructuras que podemos encontrar son la circunvolución cingulata, ¿no?, y el cíngulo, que sería la parte media, ¿no?, del sistema límbico. Esta sería la estría medular del tálamo, ¿no?, esta de acá. El cuerpo del fornix, que sería esta de acá. El fornix dorsal, que es más, está en la parte más lateral, ¿no?
y las porciones mamilotalámicas, ¿no? O mamilotalámica, el tracto mamilotalámico, ¿no? El tracto mamilotegmental, que es este de acá, el istmo, ¿no? Los istmos generalmente son porciones, ¿no? Más pequeñas que unen dos estructuras más grandes, ¿no? En esta parte donde se estrecha, ¿no? Entonces correspondería al istmo, la circunvolución fasciolar, la fimbria del fornix, ¿no? La estría terminal y la parte que conecta con la médula espinal. Es toda esta zona, ¿no? Que nos la muestran como línea segmentada. Es la parte que conecta con la médula espinal, ¿no? Por eso vemos acá, si se dan cuenta, este círculo representa un corte a nivel de la médula donde están las dos astas anteriores y las dos astas posteriores, ¿no? Por eso nos dice que es la parte en la que conecta con la médula espinal. El hipocampo, que son las partes más inferiores, la circunvolución dentada, la circunvolución parahipocampo, del parahipocampo, el cuerpo mamilar, ¿no? Que es este de acá que parece, lo asemejan con una mama, el cuerpo de la amigdalina o cuerpo amigdaloide, el uncus, que es la parte distal, ¿no? La columna del fornix, que es esta de acá, y la parte importante, ¿no? Del sistema límbico, que es el hipotálamo, ¿no? Esta parte de acá, que es la más importante del sistema límbico, corresponde al hipotálamo. Acá está el bulbo olfatorio, el área paraolfatoria, el área prehipocampo rudimentaria, la corteza orbitofrontal, la circunvolución paraterminal, la circunvolución subcallosa, la comisura anterior, el grupo nuclear anterior del tálamo, que sería esto de acá, el septo peludicium, ¿no? Y la estría longitudinal y el indicium gris, ¿no? La estría longitudinal y el indicium gris, que sería esta de acá. Bueno, de todo esto, la parte más importante son las que nos enmarcan acá, ¿no? Y las que resaltan dentro de todo es la del hipotálamo. ¿Bien? Esta es un poco más comprensible, ¿no? Pero esto es lo que se asemeja más a la realidad, ¿no? A la anatomía real. Pero como somos más amigos de los esquemas, ¿no? Nos quedamos con este por ahora, ¿no? Abarca todas estas estructuras que va desde la corteza orbitofrontal, la circunvolución subcallosa, la circunvolución cingulate, ¿no? La circunvolución parahipocampo, el uncus, ¿no? Y en el medio el componente más importante, que es el hipotálamo. Luego están la porción basal o los ganglios basales, ¿no? El núcleo anterior del tálamo, el área del septum, el área paraolfatoria, el hipocampo y la amígdala. Bien. Funciones de control vegetativo y endocrino del hipotálamo. Se encarga de la regulación cardiovascular, ¿no? Vegetativas porque son funciones, ¿no? Que generalmente nosotros no controlamos, ¿no? Que el propio organismo trata de regular. Por eso el nombre de vegetativo, ¿no? Lo comparan con las plantas que lo que hacen es crecer, ¿no? Crecer sin que, o teniendo las condiciones necesarias, ¿no? Pero siguiendo una secuencia de crecimiento, ¿no? Entonces, funciones y control vegetativo y endocrino del hipotálamo, acá están la regulación cardiovascular, sobre la cual nosotros no tenemos potestad, ¿no? Porque son órganos que funcionan
autónomamente, ¿no? Regulación de la temperatura corporal, regulación de la cantidad de agua corporal, regulación de la contractilidad uterina y de la expulsión de la leche por la mama, regulación digestiva y de la alimentación, y el control hipotalámico de la secreción de hormonas endocrinas por la adenohipófisis, ¿no? Y acá tenemos este esquemita que nos muestra el hipotálamo como componente, ¿no?, más importante del sistema límbico. Bien. Nos muestran las diferentes estructuras que componen el hipotálamo, el núcleo dorsomedial que se encarga de la estimulación gastrointestinal, ¿no? El hipotálamo posterior que se encarga del incremento de la presión arterial, de la dilatación y de la dilatación pupilar, ¿no? El núcleo perifornical, ¿no?, que se encarga del incremento o del aumento de la presión arterial. El núcleo ventromedial, que se encarga de el control neuroendocrino y de la saciedad. El cuerpo mamilar, que se encarga de los reflejos. La zona paraventricular y del núcleo arcuata, que se encarga también del control neuroendocrino. Está también el área hipotalámica lateral, ¿no? Y en la parte anterior está el núcleo paraventricular, que se encarga de la secreción de oxitocina y de la conservación del agua o de la concentración de agua, ¿no? La oxitocina, que tiene relación con la contracción de los ductos de la glándula mamaria, ¿no?, en el momento de la lactancia. Y la oxitocina también se encarga de la contracción del útero en el momento del parto. El área preóptica media, que se encarga de la contracción de la vejiga, ¿no?, de la disminución de la frecuencia cardíaca, de la disminución de la presión arterial. El área hipotalámica anterior y posterior se encarga de la regulación de la temperatura corporal, ¿no?, y la inhibición de la tirotropina en la glándula tiroidea. Se encarga del quiasma óptico, ¿no?, que da origen al nervio óptico. El núcleo supraóptico, ¿no?, que se encarga de la secreción de vasopresina. Y el infundíbulo. Doctor, Dígame. aparte de las partes del hipotálamo, ¿lo puedes repetir? ¿Esto de acá? Sí. Bien. El gráfico nos muestra dos partes, ¿no? Posterior y anterior, o anterior y posterior. Y el gráfico nos está mostrando las estructuras, ¿no?, las diferentes estructuras o núcleos que componen el hipotálamo y se encargan de estas funciones que acá nos numeraron o que acá nos mencionaron, ¿no? Y por ejemplo, el núcleo dorsomedial, que se encuentra acá, ¿no?, en la parte media más o menos del hipotálamo, se encarga de la estimulación gastrointestinal, ¿no? El núcleo dorsomedial se encarga de la estimulación gastrointestinal, ¿no? El hipotálamo posterior, que es este de acá, ¿no?, este núcleo que nos lo muestran de color medio violeta claro, se encarga de incremento de la presión arterial. El aumento de la presión arterial se da gracias al hipotálamo posterior. También la dilatación pupilar, y esto no me acuerdo qué vendría a significar. Scheibering, si alguien lo puede buscar. Mientras continuamos. El núcleo perifornical, ¿no?, se encarga del incremento de la presión arterial o de la presión sanguínea, ¿no? Hanger no me acuerdo qué significaba, ni Reich. Si alguien lo puede buscar también junto con Scheibering. Bien. El núcleo ventromedial, que se encarga de la sensación de saciedad, ¿no?, de llenura, ¿no?, o de satisfacción alimentaria, ¿no?, y del control neuroendocrino. Este que está de color amarillo vendría a ser el cuerpo mamilar, que se encargan de los reflejos, ¿no?
Este que es de color celeste corresponde al núcleo arcuata y zona periventricular, que se encarga del control neuroendocrino, ¿no? Luego están el área hipotalámica lateral, acá dice not shown, no mostrado, no está mostrado en el esquema, ¿no? Tears and Anger, si alguien lo puede buscar también. ¿Alguien lo pudo buscar o no? Bueno, vamos con el primero. Hunger es hambre. El núcleo perifornical entonces se encarga de la sensación de hambre, del incremento de la presión arterial, y rage significaría furia, ¿no? La sensación de furia se encarga también este núcleo, ¿no? El perifórnica. Bien. ¿Alguien buscó shivering o shivering? Y esto significa temblores. Bien. Shivering, a ver. Temblando. Shivering. 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 ¿Se escuchó? Sí. Sí se escuchó. Ok. Bien. Hasta ahí ya estamos todo traducido. Este de acá, que sería feeding reflex. A ver. Reflejo de alimentación. El cuerpo mamilar se encarga de los reflejos de alimentación. El núcleo arcuata, y que lo muestran acá, y la zona periventricular, esto de color celeste, se encarga del control neuroendocrino. Bien. Y el área hipotalámica lateral, que not shown, es no mostrado porque no lo muestran en el esquema, se encarga de el hambre y TIRS. Vamos a ver qué. Sed. TIRS es sed y hambre. Bien. Ahora, en la parte anterior del hipotálamo están el núcleo paraventricular, que se encarga de la secreción de oxitocina. Si mal no recuerdo, release secreción. Liberación, ¿no? Liberación o secreción de oxitocina. La oxitocina se encarga de esta función: regulación de la contractibilidad uterina, sobre todo en el momento del parto, ¿bien? Y en los días de la menstruación, para expulsar, ¿no?, todo lo que vendría a ser el desprendimiento del endometrio, ¿no?, el esfacelamiento del endometrio. Se encarga entonces de la regulación de las contracciones uterinas y en el parto también, obviamente, y la expulsión de la leche por la glándula mamaria. De eso se encarga la liberación de oxitocina. Y la conservación de agua, ¿no?, que tiene que ver con la conservación de agua dentro del cuerpo, ¿no? El área preóptica medial se encarga de la contracción de la vejiga en el momento de la micción, ¿no?
Bleider es vejiga y es la contracción de la vejiga, ¿no? Se encarga también de la disminución de la frecuencia cardíaca, decreased heart rate, ¿no? Es frecuencia cardíaca disminuida, y disminución de la presión sanguínea, ¿no? De eso se encarga el área preóptica medial, que es esta de acá, medio ovoide de color rosadita. Y el área preóptica posterior, ¿no? Y las áreas hipotalámicas anteriores se encargan de la regulación de la temperatura corporal, ¿no? De la inhibición de la tirotropina. Vamos a ver qué es panting. Panting. Bueno, aquí dice jadeo. Vaya a saber qué significa jadeo, ¿no? ¿Alguien sabe? Bueno, regulación de la temperatura corporal es la función de el área hipotalámica anterior y área preóptica posterior, ¿no? Esto vendría a ser transpiración, sweating, transpiración y la inhibición de la tirotropina en la glándula tiroide. El quiasma óptico, que nos lo muestran acá de este color amarillo mostaza, que da origen al nervio óptico, y el núcleo supraóptico, que es este de color verde claro, que se encarga de la liberación de la vasopresina u hormona antidiurética, ¿no? Que ayuda a la disminución de la orina, ¿no? Para la conservación de líquido corporal, ¿no? O de agua corporal, ¿no? Y el infundíbulo, que es este de acá. ¿Se entendió, chicos? Sí, doctor. Gracias. Un minuto que conecto el cargador, que si no se me apaga la computadora. Ahora sí. Muy bien. Funciones conductuales a cargo del hipotálamo. El sistema límbico tiene como partes importantes, o de las más importantes, ¿no? Al hipotálamo, ¿bien? Que se encarga de las funciones conductuales. 1. Estimulación del hipotálamo lateral, genera sensaciones de hambre y sed, eleva el nivel de actividad del animal, llegando a la cólera manifiesta y lucha, ¿no? Bueno, esto lo vamos a resumir como sensación de ira, ¿no? Entonces genera sensaciones de hambre y sed y eleva el nivel de actividad animal, que sería la ira, ¿no? Llegando a la cólera manifiesta y lucha. Estimulación del núcleo ventromedial, que se encarga de la sensación de saciedad, ¿no? Después de habernos alimentado, esa sensación de llenura está a cargo del núcleo ventromedial. La disminución del consumo de alimentos y tranquilidad. Claro, después de comer, ¿quién no queda tranquilo, no? Con ganas de una siesta inclusive. Estimulación de la zona de los núcleos paraventriculares, ¿no? Que se encarga del temor y la reacción frente al castigo, y las diversas zonas del hipotálamo que se encargan de la estimulación sexual, ¿no?
Entonces vamos a tratar de ubicar acá, por ejemplo, el hipotálamo lateral. ¿Dónde lo tenemos? Acá. Lateral hipotálamo, ¿no? Que es este de acá, sería el núcleo más grande, ¿no? Que está de color violeta claro o azul claro. El núcleo ventromedial, que sería ventromedial, ¿dónde? Acá, ¿no? Está en la parte inferior, bien, nos lo muestran acá de color amarillo, ¿no? Tienen forma de un poroto, de esos porotos largos, ¿no? Núcleos paraventriculares, los ubicamos en el esquema, y serían estos de acá, ¿no? Esta pequeña línea de color celeste son los núcleos paraventriculares, ¿no? Se caracterizan por su tamaño alargado y se llaman así porque están, ¿no? Rodeando al cuarto ventrículo, sería esto, ¿no? Por eso el nombre de periventricular. Peri es alrededor, ¿no? Alrededor del ventrículo. Bien. Y luego, ¿no? Y las diversas zonas del hipotálamo, ¿no? Que serían el fornix, el núcleo dorsomedial, ¿no? El núcleo supraóptico, bien, y el hipotálamo anterior. Funciones de recompensa y de castigo cumplidas por el sistema límbico, ¿no? Esa sensación de que uno es recompensado por algo que hace bien, ¿no? O de castigo porque hicimos algo mal, esa sensación, ¿no? Se da gracias al sistema límbico. Varias estructuras del sistema límbico están relacionadas con la naturaleza afectiva de las sensaciones. Si las sensaciones resultan agradables o desagradables, agradables obviamente la de recompensa y desagradable la de castigo. Recompensa de castigo o de satisfacción o aversión. Centro de recompensa, su estimulación ocasiona apacibilidad y mansedumbre. Centros de castigo, su estimulación ocasiona ira, actitud de defensa o ataque, ¿no? Funciones del hipocampo, que es la otra estructura importante, ¿no? Del sistema límbico después del hipotálamo, ¿no? Tiene como función la función del aprendizaje. Función de la amígdala, que es otra estructura del sistema límbico, ¿no? Aumentar o disminuir la presión arterial, acelerar o frenar la frecuencia cardíaca, incrementar o reducir las secreciones y la motilidad del aparato digestivo, la defecación o la micción, la dilatación pupilar, la piloerección y la secreción de hormonas hipotalámicas. Da lugar a un patrón de cólera, de huida, castigo, dolor intenso y miedo, reacciones de recompensa y placer, actividades sexuales, erección, cópula, eyaculación, ovulación, ¿no? Y la función de la corteza límbica, es decir, la estructura que rodea, ¿no?, a la corteza límbica, es el área cerebral de asociación para el control del comportamiento, ¿no? El sistema límbico, con la corteza límbica incluida, se encarga del comportamiento, la motivación y que también comportamiento, motivación y una más. ¿Quién se acuerda? Comportamiento, motivación y qué más. Vamos, falta una. Emociones. Eso, ¿no? Y las emociones. La parte emocional, ¿no? No se olviden. Bien, estados de la actividad cerebral. Aquí hablamos del sueño, de las ondas cerebrales, ¿no? Y la epilepsia y la psicosis, que se la voy a dejar para ustedes. Vamos a hablar del sueño. El sueño es el estado de inconsciencia del que puede ser despertada una persona mediante estímulos sensitivos o de otro tipo, ¿no?
del que puede ser despertada una persona mediante estímulos sensitivos o de otro tipo. Algunos no los podés levantar, ¿no? Bueno, está integrado por múltiples fases, desde el más ligero hasta el más profundo. ¿Qué tipo de sueño tenemos? Sueño de ondas lentas y el sueño de movimientos oculares rápidos, ¿no? Que es el sueño REM, ¿no? En inglés sería Rapid Ages Movement, ¿no? Movimientos rápidos de los ojos o movimientos oculares rápidos. Sueño de ondas lentas. Las ondas cerebrales son muy potentes, pero su frecuencia muy lenta. El sueño es profundo y reparador, se da en la mayor parte del tiempo del sueño, es decir, de las 7, 8 o 6 horas que cada uno duerme. La mayor parte del sueño es un sueño de tipo de ondas lentas. Va asociado a un descanso del tono vascular periférico, va asociado a un descenso del tono vascular periférico, ¿no? Se produce un 10 a 30% de reducción de la presión arterial. En este sueño, ¿no? La presión arterial baja. Durante su transcurso hay sueño, incluso pesadilla, pero no suele recordarse, no se consolidan en la memoria. Como se caracteriza por ser un sueño profundo, ¿no? Los sueños o pesadillas que uno pueda tener en este tipo de sueño no se recuerdan porque no se consolidan en la memoria. Es el sueño profundo y reparador, ¿no? Sueño REM, Rapid Ages Movement, ¿no? O sueño de movimientos oculares rápidos. Es el sueño paradójico, es el sueño desincronizado. Los ojos experimentan unos movimientos rápidos, se da en episodios que ocupan en torno al 25% del total del sueño, ¿no? Episodios que duran de 5 a 30 minutos y se repiten cada 90 minutos, es un sueño no tan reparador, ¿no? El sueño de ondas lentas es el sueño profundo y reparador. Bien. Este no es tan reparador y ocupa alrededor del 25% del tiempo total del sueño, ¿no? Si yo duermo 6 horas, por darles un ejemplo, ¿no? ¿Qué tiempo es el que he dormido con el tipo de sueño REM? Vamos, 6 horas. ¿Cuánto es el 25%? ¿Cuánto? ¿Una hora y media? Es 1 hora y media. Muy bien. Entonces, de las 6 horas que yo duermo, ¿no? 1 hora y media corresponden al sueño REM y el resto, 4 horas y media, corresponden al sueño de ondas lentas, que es el sueño profundo y reparador, ¿no? Característica del sueño REM, Rapid Ages Movement, ¿no? El sueño de movimientos oculares rápidos. Suele ir asociado a sueños activos y movimientos musculares activos, ¿no? Cuesta más despertar a una persona, pero se despierta en la mañana durante un episodio de sueño REM, ¿no? En el momento en que nos despertamos en la mañana, ¿no? A las 6 de la mañana, ¿no? Como me despierto yo, o a las 10, como se despiertan ustedes. No, mentira. Si tienen clase temprano, toca levantarse temprano, ¿no? El tipo de sueño en el que estamos cuando nos levantamos por la mañana, estamos en sueño REM, el sueño de movimientos oculares rápidos. Bien. El tono muscular se encuentra enormemente deprimido, ¿no? La frecuencia cardíaca y respiratoria se vuelven irregulares, existen movimientos musculares irregulares. Es este sueño que ustedes han visto, ¿no? Alguna vez a un familiar o a un hermano, ¿no? Este sueño en el que uno tiende a veces a mover las manos, ¿no? O los pies,
como involuntariamente, ¿no? Un movimiento rápido. Cuando uno hace ese tipo de movimientos es porque está en un sueño REM, ¿no? El encéfalo se encuentra muy activo, aumenta un 20% de metabolismo, y el electroencefalograma, ese estudio que hacen los neurólogos, produce ondas cerebrales parecidas a la vigilia. La vigilia es el estado cuando estamos despiertos, ¿no? Vigil, ¿no? Estamos vigil, estamos despiertos. Teorías básicas del sueño. El sueño está causado por un proceso inhibidor activo, obvio, ¿no? Cuando uno está dormido, ¿no? La mayoría de los sistemas o órganos del cuerpo están en inhibición. Existiría un centro del sueño entre la protuberancia y el bulbo. Centros nerviosos capaces de causar el sueño. Acá están el núcleo del RAFE en la mitad inferior de la protuberancia y del bulbo raquídeo. Entonces, centros nerviosos capaces de causar sueño, el núcleo del RAFE, bien, que es este que vimos hace una diapositiva atrás, este de acá, ¿no? Que se extiende desde la protuberancia hasta el bulbo raquídeo. Núcleo del RAFE, que secreta serotonina. Y la serotonina, ¿no? Es un neurotransmisor inhibidor. Bien. Por eso entonces aquí le encontramos sentido, ¿no? El sueño está causado por un proceso inhibidor activo. Existiría un centro del sueño entre la protuberancia y el bulbo, ¿no? Centros nerviosos capaces de causar sueño, núcleo del RAFE, porque secretan serotonina, y la serotonina es un neurotransmisor inhibidor, ¿no? La secreción de serotonina, el núcleo del RAFE, se encuentra en la mitad inferior de la protuberancia y en el bulbo raquídeo, como vimos. Algunas zonas del núcleo solitario en el bulbo raquídeo y diversas regiones del diencéfalo, como la porción ventral del hipotálamo, rostral, pero quiere decir ventral, del hipotálamo, y algunos núcleos del tálamo. Sustancias neurohormonales capaces de causar sueño, la serotonina, porque uno de los núcleos que participa es el núcleo de RAFE, que secreta serotonina, segregada en las neuronas procedentes de los núcleos del RAFE. Otras sustancias como el péptido muramilo y otros péptidos podrían causar sueño en animales, pero el más importante es la serotonina secretada por el núcleo del RAFE. Posible causa del sueño REM, se cree que las neuronas grandes secretoras de acetilcolina, situadas en la formación reticular, tendrían la capacidad de activar muchas porciones del encéfalo. Ciclo y sueño de vigilia. Ciclo, sueño y vigilia. El sueño es cuando obviamente estamos dormidos y la vigilia es cuando estamos despiertos. ¿Bien? Cuando los centros del sueño no están activos, los núcleos reticulares activadores del mesencéfalo y la parte superior de la protuberancia se encuentran liberados de su inhibición. Esto excita a la corteza cerebral y al sistema nervioso periférico, lo que devuelven señales de retroalimentación positiva a los mismos núcleos para estimularlos más. Cuando comienza la vigilia, es decir, el estado de cuando estamos despiertos, vigile, su tendencia natural la lleva a mantenerse por sí sola activa por medio de la retroalimentación positiva. Bien. Después de que el encéfalo ha permanecido activo mucho tiempo, las neuronas se fatigan, ¿no? Obviamente, después de que estamos mucho tiempo activos, despiertos, la actividad de todo el día, ¿no? Estudiar, ir a la universidad, ayudar en casa o trabajar para algunos, ¿no? Al final del día esas neuronas se fatigan y el ciclo de retroalimentación positiva entre los núcleos mesencefálicos y la corteza decae. Se ve relevado por los efectos hipnóticos a cargo de los núcleos del sueño, ¿no? ¿Qué núcleos serían los del sueño o centros nerviosos? El núcleo de RAFE, algunas zonas del núcleo solitario del bulbo raquídeo y diversas regiones del diencéfalo
como la región, como la porción ventral del hipotálamo, ¿no? Efecto fisiológico del sueño. ¿Cuál es la función del sueño? ¿No? ¿Qué efectos tiene sobre el sistema nervioso? La falta de sueño afecta las funciones del sistema nervioso central, ¿no? Esto es lógico. Después de un turno de 24 horas, todo el día y toda la noche, en la mañana siguiente no vamos a hacer los mismos, ¿no? Neurológicamente no vamos a funcionar igual. La vigilia prolongada se asocia a disfunción progresiva de los procesos mentales. No pensamos bien, no analizamos bien, no procesamos bien, después de haber estado despierto tantas horas, ¿no? En ocasiones da lugar a comportamientos anormales, calculamos mal, la afinidad motora, el movimiento fino se pierde, ¿no? El sueño restablece por múltiples vías los niveles oportunos de actividad cerebral y equilibrio normal. El sueño restablece los equilibrios naturales entre los centros neuronales, ¿no? Y las ondas cerebrales, ¿no? Vamos a quedar acá, chicos, ¿ya? La parte de la epilepsia se las encargo a ustedes, ¿no? Ondas cerebrales no, pero sí la parte de la epilepsia, ¿bien? Cuando les pase la diapositiva, está a partir de la diapositiva 231, ¿bien? Y con eso terminaríamos esta parte y empezaríamos mañana con cardiovascular. ¿Listo? Está bien, doctor. Ok, nos vemos mañana. Que descanse, doctor. Tenga buenas noches. Igualmente. Doctor.